¿Qué tal? Muy buen día. El día de hoy veremos lo que es el Estado de Derecho. Este concepto que muy seguido escuchamos por parte de las autoridades, que lo escuchamos en nuestros maestros o en la carrera de Derecho, pero que en muchas ocasiones no tenemos muy claro cuáles son los alcances de dicho concepto. Para iniciar quisiera mencionar dos preguntas. La primera, si necesariamente Estado y Derecho son conceptos distintos o si sustancialmente tienen alguna similitud. Y la segunda, si la existencia del derecho está supeditada a la existencia del Estado y viceversa, si la existencia del Estado se encuentra supeditada a lo que es el derecho. Para efecto de poder iniciar, quisiera dar primero una serie de parámetros los cuales hay que considerar para poderlos ir explicando a continuación, ¿no? El primero, el Estado es un ente complejo que presenta diversos aspectos. Ok, ahí tenemos el primer factor. El Estado, como ente y organización política, se compone de diversos elementos. Ya hemos visto muchas veces población, territorio, gobierno, soberanía y el orden jurídico que constituye, en este caso, el derecho para efectos. Se refiere entonces a que el Estado, por ende, es un conglomerado de elementos. No así podríamos decir que el derecho es lo mismo, ¿no? Como segundo punto, habrá que mencionar que entre estos aspectos se encuentra pues un grupo de individuos produciendo, creando y definiendo el orden jurídico. Es decir, el orden jurídico no surge per se, surge a partir de la población y surge también legitimado por parte del gobierno o viceversa. El gobierno a través de las instituciones públicas es quien se encarga de seguir los procedimientos constitucionales para poder modificar, crear o extinguir una determinada norma o disposición jurídica y a su vez, el pueblo que elige a esos representantes, pues le da legitimidad a este tipo de procesos, ¿no? Tercer punto, como consecuencia, el Estado y el derecho se encuentran en una relación de todo aparte. Me queda claro que el Estado entonces es el todo y el derecho será una parte de él. Es falsa entonces la teoría puramente sociológica que señala que el Estado, al separar el elemento normativo del Estado, se pueda concebir de manera aislada al Estado. Por lo tanto, respondiendo a la segunda pregunta que había planteado al inicio, de si es posible conllevar que exista un Estado sin derecho, me parece que no sería posible atendiendo a estas conclusiones a las cuales ha llegado el maestro Francisco Porro. En estas conclusiones es además importante señalar que el derecho tiene por propósito encauzar el comportamiento del Estado. Si bien es cierto, obedece a una relación de todo a parte, donde el Estado es todo y el derecho es una parte, el Estado no podría existir sin esta parte medular, que es la que determina cómo va a regirse el Estado. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Pues evidentemente en la Constitución. La Constitución constituye no solamente el acta de nacimiento del Estado, sino que también va a constituir los lineamientos sobre los cuales tendrá que conducirse. Por ejemplo, ahí encontramos la división de poderes, la forma de organización política, quién constituye el Estado mexicano, este, y demás condiciones inherentes al mismo, ¿no? Por ello, como conclusión de esta breve explicación respecto a lo que es el Estado de Derecho, podríamos decir lo siguiente: el Estado sin derecho no constituiría una cosa más que un mero fenómeno de fuerza. ¿Y a qué se refiere con fuerza? Pues básicamente a que impera la ley del más fuerte, y a lo mejor no en un sentido primitivo, pero sí la ley del más fuerte, y quizás lo sigamos viendo todavía, la ley del más fuerte en el sentido de que gobierna quien tiene más lana, gobierna quien tiene mayor influencias, los grupos hegemónicos de poder siguen ejerciendo ese poder y se hace lo que ellos dicen, no lo que la población a través, en un sentido democrático, realiza a través de sus representantes, y representantes que actúan representando efectivamente los intereses populares, los intereses de la población en general. Y ojo, con populares no quiero decir que nada más es relativo a la gente de escasos recursos o a la gente humilde y demás, no, lo popular es la población en general, y la población está constituida por un sinfín de intereses, por gente que tiene lana, pero también gente que no. Sin embargo, en una cuestión democrática se consideran tanto las mayorías como las minorías. Eso sería un factor democrático. Entonces, el Estado sin derecho es eso, un mero fenómeno de fuerza que no nos conviene a nadie. Lo cierto es que México, a mi perspectiva, sigue siendo un país en vías de constituir un Estado de Derecho pleno, porque hemos visto en las últimas décadas, todavía en la actualidad,
que los grupos hegemónicos, los grupos que tienen poder, muchas veces hacen lo que quieren y que la ley existe para unos, pero para otros no. Y el Estado de Derecho implica todo lo contrario, que exista un respeto irrestricto a la ley aplicado para toda la población, donde la única distinción sean las condiciones mismas que la misma ley establece por condiciones circunstanciales o hipotéticas. Es decir, que no exista una distinción de carácter sustancial para las personas. Tal así como lo encontramos en el artículo primero de nuestra Constitución, que establece que todos somos iguales jurídicamente hablando. Finalmente, pero no menos importante, cabe mencionar que el derecho sin Estado no tendría ninguna razón de ser, sería una mera, una mera alusión hipotética, una mera alusión ficticia, sería una ficción humana, pero no tendría ningún sentido, no tendría ninguna razón de ser, pues que regula, que rige, que gobierna. O sea, hay una máxima del derecho romano, que quizás hayan escuchado anteriormente, que dice ubi ius, ubi societas, que significa donde hay derecho, hay sociedad. Curiosamente, esta frase también se escribe al revés, ubi societas, ubi ius, lo que significaría que donde hay sociedad, hay derecho. El significado entonces es muy claro, no puede existir derecho sin sociedad, y no existe sociedad entendido como Estado si no existe derecho, aunque sea un derecho del más fuerte, ¿no? Entonces a este concepto vamos a denominarlo como Estado de Derecho, una organización política conformada por una organización como el gobierno, que tiene una población, que tiene un territorio, que ejerce una soberanía, pero que además esta organización se rige por normas, principios e interpretaciones jurídicas que emanan del mismo Estado para regular al mismo, pero también para regular a su población. Y no solamente eso, sino que el derecho además permite regular las relaciones entre este Estado con otros estados. Por ello, el orden jurídico resulta tan importante. Y por último, entonces, cabe mencionar que este orden jurídico también puede ser muy distinto dependiendo de cada estado. Parte de lo que podemos encontrar en estos órdenes jurídicos, pues lo podemos encontrar en la clasificación, pues ahora sí que clásica de las familias jurídicas, el derecho romano germánico, que es el derecho continental, que en su mayoría lo podemos encontrar en continente europeo, en el americano, en el asiático no, pero al ser occidental pues, se le entiende como derecho continental. El derecho del common law, de la ley común, que es el derecho que encontramos de los países eh, generados a través de la colonia con la corona británica. Por otro lado tenemos el derecho socialista, que lo llegamos a encontrar en algunos tipos de organizaciones políticas, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, países como China, entre otros, ¿no? Y por último, pero no menos importante, que actualmente está tomando una gran relevancia, pues el derecho religioso, ¿no? Que vemos generalmente en países de Medio Oriente. Sería esto la parte del Estado de Derecho. Espero que les sea de utilidad, espero sus comentarios al respecto y seguramente ya habrá oportunidad de compartir personalmente. Que estén muy bien, les mando muchos saludos.